Muy buenos días, mis amados hermanos, amigos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora que toma para escucharnos. Les saludamos una vez más con mucho gozo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, jefe y cabeza de la Iglesia. Y deseamos que el Señor derrame ricas y abundantes bendiciones en sus vidas, en sus familias, en sus proyectos, y les auxilie en sus necesidades y con sus enfermos. Les invito a orar. Padre bueno, damos gracias por tu amor y tu misericordia, y una vez más estamos suplicando tengas a bien el transformar nuestro corazón, moldear nuestra mente, instruirnos, quebranta toda barrera u oposición que se levante en contra de tu palabra. Danos corazones humildes y sencillos para aprender unos de otros, para escucharnos con amor y servirnos con amor. Pedimos, Padre, que nos hagas de un solo corazón, de una sola mente como pueblo tuyo, para que cada día muramos a ese yo egocéntrico, ese yo orgulloso, soberbio, y podamos, Señor, aprender a ser más humildes, más como tú. Por favor, Señor, esta gracia la suplicamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos amigos, seguimos meditando sobre la importancia de la oración y el punto de la unidad que se reflejaba en el libro de Hechos de este pueblo, que se permanecían unidos y perseveraban en la oración, el partimiento del pan y en la doctrina de los apóstoles, como hemos estado estudiando. Lucas nos deja esta frase de la unidad para que podamos comprobar que existía una unidad en la oración. Hechos 4:32 dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Esto es muy importante comprenderlo, porque el concepto que nosotros tenemos de unión muchas veces es distinto al concepto a lo que ellos vivían como un corazón y un alma. Orar con un mismo sentir significa mucho más que estemos de acuerdo en un propósito para reunirnos. Esto incluye toda nuestra vida y abarca todo lo que pensamos y hacemos. Muchas veces nos reunimos y oramos, ¿verdad? Pero no estamos en sintonía con todos acerca de lo que se está orando. Podemos ir y orar por la evangelización y yo no estar dispuesto a ir y proclamar el evangelio. Podemos orar que Dios mande personas para discipular a los nuevos conversos, pero yo no estar dispuesto a ser de aquellos que respondan para el discipulado. Podemos hablar de orar porque seamos una iglesia que sirve, pero yo no estar dispuesto a dar mi tiempo, mis recursos para servir a otros con amor. Por eso estamos hablando de un corazón y un alma, que entonces va más allá de estar con un mismo propósito reunidos para orar. Todos podemos concordar en que el propósito de orar es necesario, pero no todos estamos dispuestos a disponer nuestro corazón acerca de lo que se ora. Nuestro Señor Jesucristo manifestó un profundo interés por la unidad de su cuerpo, de la Iglesia, y una de sus principales preocupaciones, antes de que Él fuese aprehendido y crucificado, fue que sus discípulos estuvieran en unidad. Y no solo oró por ellos para que estuvieran en unidad, sino también por la iglesia de todos los tiempos. Eso es algo que nos debe quedar claro. La unidad en la iglesia es una preocupación en el corazón de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Jesús les instruía constantemente a sus discípulos cuando estaba a solas con ellos, cuando tomaba esos tiempos de intimidad con ellos, acerca de la unidad. Mucho de lo que sucedió en la iglesia primitiva eran verdades que habían aprendido con el Señor Jesucristo. Cuando Él estaba a solas en intimidad con ellos, sea en alguna montaña o simplemente en el aposento de algún hogar, cuando Jesús dedicaba este tiempo, les instruía acerca de estas verdades espirituales esenciales para la vida de la iglesia. También
debemos recordar que les prometió el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, quien les acompañaría después que Él partiera a la presencia del Padre, y el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, tendría la tarea de recordarles a ellos la voluntad de Dios de tal manera que pudieran también transmitirla a otros discípulos. Y es así como esta verdad ha llegado hasta nuestros días, acerca de la unidad que debe de haber en el cuerpo de Cristo. También los instruyó en cuanto al significado de la Santa Cena y les dio una gran lección de humildad. En el Evangelio de Juan nosotros vamos a encontrar esta verdad expresada en San Juan 17, de los versos 21 al 23. Vamos a dar lectura a esta porción para que veamos cómo Jesús no solo enseñó con sus palabras, sino siempre era congruente con todas sus acciones también. Dice la palabra de Dios: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Uno de los problemas que encontramos graves en nuestros tiempos es la falta de unidad en el matrimonio, falta de unidad en una familia, falta de unidad en una iglesia. Por eso el mundo no cree, porque nuestras divisiones, nuestros pleitos, nuestras situaciones se vuelven malos testimonios al mundo. ¿Cómo el mundo creerá del amor de Dios si no hay amor entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos de sangre o entre la misma iglesia cuando estamos divididos? Por eso estamos hablando de una perspectiva más amplia de la unidad. La unidad no es ya estamos reunidos, estamos juntos, estamos aquí orando. La unidad va más allá de ese tiempo específico cuando la iglesia se reúne a orar. Tiene que ver toda nuestra vida, con toda nuestra vida, y abarca todo lo que pensamos y todo lo que hacemos. El que no está en unidad con su esposa no puede pretender estar en unidad también con sus hermanos. Es una falsedad de nuestra parte querer ser un pueblo unido cuando ni siquiera en nuestro propio hogar estamos viviendo, practicando esta unidad. Así, en esta cita bíblica de San Juan 17, Jesús estaba tomando la última cena con sus discípulos, y en ella los instruyó en cuanto al significado, dijimos, de la cena, pero también les dio una gran lección de humildad. Si ellos iban a orar en unanimidad, necesitaban aprender cuál es el contexto más amplio de esta unidad. No por estar juntos, no por tener el mismo propósito de orar, significaba unidad. Poco después de que entraron en el aposento alto, los discípulos se pusieron a discutir sobre quién serían los privilegiados, quiénes serían los que se sentarían a su izquierda o a su derecha en el reino venidero. Esto demuestra que estaban muy lejos de tener un corazón y una mente, o unidad, como hemos dicho, en un corazón y un alma. Al contrario, ellos más bien reflejaban que estaban obsesionados por sus ambiciones egoístas. De repente esto lo podemos ver de manera concreta en la vida de la iglesia, ¿verdad? Cuando tomamos un cargo y estamos compitiendo y pensamos que vamos a hacerlo mejor que otros, y cuando estamos haciendo una actividad queremos lucirnos y no estamos pensando en la unidad de la iglesia, sino en nuestras ambiciones egoístas. Fue en ese ambiente que Cristo les enseñó el secreto de la unidad a sus discípulos. Tenían que amarse unos a otros como Él los había amado. Se refería a una expresión de amor profunda y sacrificial. Por eso, Jesús se ciñó la toalla, tomó el hebrillo o la palangana con agua y comenzó a lavar los pies a sus discípulos. En aquel tiempo, esta era una expresión de cortesía. En cualquier hogar, en cualquier casa donde se entraba, el anfitrión de la casa o el dueño de la casa recibía a sus huéspedes y, quitando el calzado,
porque venían de las calles polvorientas, les lavaba los pies y secaba con una toalla para que pudiesen estar en el aposento. Lo que, equiparándolo a nuestros días, sería como recibir a una persona, ¿verdad? Quitar su abrigo o su saco, colocarlo en un lugar y mostrarle dónde está el baño para que se lave las manos, o para que, si lo requiere usar, ¿verdad? Buenos días, pase usted. ¿Quiere pasar al baño a lavarse las manos? Y eso es una forma de hacerlo antes de que se tomen los alimentos. Bueno, lavar los pies era lo que se hacía en aquel entonces como cortesía para el huésped. Lo que es cierto, mis hermanos, es que los judíos que tenían recursos económicos, que eran ricos, tenían algunos siervos que eran los que hacían esta tarea de lavar los pies a los huéspedes. En otras palabras, ya sea un siervo contratado en el hogar o un esclavo, alguien que había sido comprado para estas tareas. Ahora, lo cierto es que los seguidores de Jesús no todos tenían estos recursos. Podemos entender que algunos, como Leví, que era cobrador de impuestos, pues tenía dinero, pero otros, como los pescadores, pues no tenían tantos recursos. Así que sus acciones, al no atenderse unos a otros, eran egoístas, porque nunca le pasó por sus mentes que se podían ellos lavar los pies unos a otros. Así que lo que Cristo está haciendo es darles una gran lección. Él les está pidiendo a través de esto que ellos se mantengan en unidad. Por eso nuestro Señor Jesucristo oró, como lo hizo en aquella ocasión, y nos lo narra San Juan 17, todo el capítulo. Oró por sus discípulos, pidió al Padre que todos sean uno para que sean perfectos en unidad, como ya hemos leído. También es muy significativo que la oración que él realizó incluía no solo a los discípulos, sino a los cristianos de todos los tiempos, de todas las generaciones. Dice el texto bíblico, ¿verdad? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre mío, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, esta unidad que se está pidiendo es no solo para ellos, sino para todos aquellos que van a creer en la palabra de Dios. Entonces ya estábamos contemplados todos nosotros en esa oración de Jesús, para que guardemos esa unidad, una vez más, de corazón y de alma. No solo se trata de estar juntos, pero no estar en un mismo sentir en toda nuestra vida, en todo lo que pensamos y lo que hacemos. Así que esta oración de Jesús ya contempla a la iglesia de este presente siglo. El apóstol Juan registró las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando él oró en el versículo 20. Dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Este llamado a la unidad que hizo Jesús sigue siendo tan pertinente, tan urgente, que debemos despojarnos de nuestros egoísmos, de nuestros intereses personales, para comenzar a alegrarnos juntos y a vivir y experimentar esa unidad que Cristo oró en aquella ocasión por todos nosotros, por la iglesia de todos los tiempos. Puesto que estos hombres de aquel tiempo escribieron la Biblia, abarca a los que creerían también por medio de esa escritura. Estos santos varones de Dios, inspirados por el Espíritu Divino, escribieron este testimonio de lo que sucedió aquel día en la cena que Jesús tuvo con sus discípulos, pero queda el testimonio para nosotros en las Escrituras como algo verdadero, porque así es la palabra de Dios, verdadera y vigente para todos los tiempos. Esto entonces le atañe a usted y a mí, a cada uno de los que leemos la Escritura y hemos entendido y aceptado el mensaje de salvación. Es por esta razón que hasta la fecha continuamos perseverando en la doctrina de los apóstoles. La oración de Pablo por la unidad también refleja que él aprendió lo que Jesús oró y también lo transmitió a la iglesia
de su tiempo, la iglesia naciente. Hermanos, hasta aquí la reflexión de hoy. Espero que sea de bendición a sus vidas, que nos esté ayudando el Señor a corregir lo que debemos corregir con tal de hacer conforme a su voluntad, para que haya un avivamiento, para que haya un despertar en la vida de la iglesia del Señor Jesucristo. Si el Señor lo permite, la próxima semana continuamos con nuestras reflexiones.